buenos días a todos los niños que nos están viendo desde su casa y todos los niños presentes que nos están acompañando a un programa más de Escuela Bíblica Soñadores. El día de hoy tengo muchas sorpresas para todos ustedes. Vamos a tener en esta ocasión la danza en la que nos van a presentar todos los maestros, también la mímica en la que nosotros vamos a alabar con nuestro cuerpo a Dios, y también vamos a tener un teatro por parte de los maestros, así que ustedes tienen que estar muy atentos para poder saber de la historia. También, más importante, ustedes tienen que alistar su Biblia y su cuaderno de apuntes para poder escuchar la prédica y poder conocer un poco más del corazón de Dios. Pero primero, para poder empezar, vamos a invitar a los maestros que nos van a presentar la danza. ¡Aplausos, niños! Espero que estén súper bien. Sí, niños, esta mañana bienvenidos todos. En esta mañana hemos preparado el segmento de la danza. Sí, para todos ustedes hemos preparado una danza súper divertida y espero nos acompañen en esta mañana. Y no se olviden que nos encontramos cada sábado, por eso ustedes tienen que venir preparados para escuchar la prédica y para hacer todas las dinámicas junto a las maestras de la escuela bíblica. Pero, ¿se han dado cuenta que estamos debajo del mar? ¡Estamos en el agua! ¡Sí! Entonces hemos preparado una danza súper especial y este es de un pez que vive bajo el mar. ¿Vamos a buscar a Nemo? No vamos a buscar a Nemo. ¿A Dory? Tampoco. Este es un pez que da mucho miedo. ¿Mucho ¿Puedes miedo? adivinar, maestra María? ¿No es un pulpo? No es el pulpo. A ver, un pez que da mucho miedo. ¿Qué es? A ver, ¿no son las pirañas? No, las pirañas tampoco. Te voy a dar una pista, ¿sí? A ver. Nuestra pista es que tiene una aleta sobre la cabeza. ¿Una aleta sobre la cabeza? Sí, tiene una aleta. ¿Qué come este pez? Come todos los pescados. Todos le tienen miedo. Oh, me estás dando una idea. Creo que es del tiburón. ¡Sí! ¡Ay, ¡Es qué un miedo! tiburón! Sí, esta mañana vamos a aprender la danza del bebé tiburón. Pero antes de hacer la danza es muy importante. ¿Qué es importante, maestra María? Todos tienen que prender sus cámaras y ponerse de pie para poder hacer la danza todos juntos. Exactamente, todos tienen que encender sus cámaras y ponerse de pie para empezar la danza con energía. Sí, es muy importante poder verlos, poder ver cómo bailan, cómo ustedes también van a mostrarse ante sus otros amiguitos, ¿sí? Entonces, que se pongan de pie, que se pongan de pie. ¡Párense, niños! Sí, muy bien, ya están encendiendo sus cámaras, muy bien. Excelente, esta mañana ustedes tienen que estar con toda la energía. Recuerden que nos vemos solo una vez a la semana, todos los sábados, entonces es muy importante que ustedes vengan a aprender con todo el corazón, ¿sí? Pero para empezar la danza, vamos a repasar un poquito de qué se trata, porque esta familia, vamos a bailar la danza de una familia y es la familia del bebé tiburón. Entonces, ¿quiénes componen esta familia? A ver, en una familia del bebé tiburón está el bebé. Sí, el bebé. A ver, la mamá. La mamá. El papá. El papá. ¿Los abuelitos tienen dientes? No tienen dientes, ya comieron mucha carne. La abuela. La abuela. Y el abuelo. Y el abuelo tiburón, sí. Entonces vamos a bailar y vamos a seguir al ritmo de la familia del bebé tiburón. Sí, pero tienen que estar todos en posición. A ver, niños, todos pónganse de pie. Vamos a estar firmes y sus manos. Tienen que alistar sus manos porque vamos a movernos, vamos a saltar. ¿Está bien, niños? Sí, creo que están listos, maestra, ya. Sí, ya están todos listos. Entonces vamos a empezar con la danza.
turu turu, tiburón bebé, turu turu bebé. Tiburón mamá, turu turu, tiburón mamá, turu turu, tiburón mamá, turu turu mamá. Tiburón papá, duru duru, tiburón papá, duru duru, tiburón papá, duru duru, papá. Tiburón abuela, tuturu, tiburón abuela, tuturu, tiburón abuela, tuturu, abuela. Tiburón abuelo, duru, tiburón abuelo, duru, tiburón abuelo, duru, abuelo. A cazar, duru, duru, a cazar, duru, duru, a cazar, duru, duru, a cazar. A escapar, duru, duru, a escapar, duru, duru, a escapar, duru, duru, a escapar. Salvos ya, salvos ya, salvos ya, salvos ya. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Sí, muy bien, niños. Está muy divertida la danza, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a aprender todos juntos, paso por paso, y nos tienen que seguir, ¿sí? Por favor, entonces vamos a interpretar a toda la familia del bebé tiburón. ¿Sí? ¿Empezamos? Con el bebé. Vamos a empezar con el bebé. Entonces, vamos a repetir rápidamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Lo mismo vamos a hacer con la Mamá. con la mamá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Ahora, ¿quién sigue? A ver, niños, ¿quién sigue después de la mamá? El papá. Sí, el papá más grande. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. ¿Y ahora quién sigue? Dijimos que los abuelitos no tenían dientes, ¿verdad? Cierto. Entonces, ¿cómo haríamos de la abuelita? Sin sus dientes. Vamos a hacer entonces nuestras manos así. Sí, muy bien, la abuelita. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. ¿Y ahora el esposo de la abuelita? El abuelo tiene dientes. No, tampoco tiene dientes. Ya, entonces vamos a hacer otra vez igual, pero grande, ¿verdad? Grande porque es el abuelo tiburón. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Sí, y luego, ¿qué hacen estos tiburones? Luego les da mucha hambre y tienen que ir a comer algo. Cierto. Entonces se van a preparar toda la familia y vamos a hacerlo a la derecha para que vayan a cazar. Sí, muy bien. Entonces vamos a cazar. A cazar. 2, 3, 4. Muy bien. 4 veces van a repetir el paso de ir a cazar. Pero ¿saben luego? Todos los peces les ven y se tienen que escapar. ¡A escapar! ¿Cómo ustedes escaparían? Tienen que correr. Correr y correr por sus vidas. ¡Corran! Sí, escapen y se esconden. ¿Y luego qué dicen estos pescados? Después de esconderse, ellos pueden estar a salvo. ¡Cierto! Y vamos a deslizar nuestras manos por la cabeza. 2, 3, 4. Sí, 4 veces repiten el paso de estar a salvo. Y por último tenemos el último paso. Terminaron ya. Terminaron. Terminó de cazar, terminaron de comer, se escondieron los pescaditos. Luego, ¿qué se van a hacer la familia? Van a ir a dormirse. A descansar, sí. Y dice, se acabó, tutururuturu. Esos son 4 veces igual. 2, 3, 4 y... Sí, final, ¿verdad? Muy sencilla la danza del día de hoy, niños. Espero que se la hayan memorizado y podamos hacer juntos. Y tienen que hacer grandes sus pasos, niños. No se olviden del papá, de la abuelita y también del abuelo. Vamos a hacer grande todos. ¿Sí, niños? ¿Están preparados?
¿Sí? Sí, están listos. Sí, muy bien. Entonces, ¡a danzar! Tiburón bebé turu turu, tiburón bebé turu turu, tiburón bebé turu turu bebé. Tiburón mamá turu turu, tiburón mamá turu turu, tiburón mamá turu turu mamá. Tiburón papá duru duru, tiburón papá duru duru, tiburón papá duru duru papá. Tiburón abuela tuturu, tiburón abuela tuturu, tiburón abuela tuturu abuela. Tiburón abuelo duru, tiburón abuelo duru, tiburón abuelo duru abuelo. A cazar duru duru, a cazar duru duru, a cazar duru duru, a cazar. A escapar duru duru, a escapar duru duru, a escapar duru duru, a escapar. Salvos ya tuturu, salvos ya tuturu, salvos ya tuturu, salvos ya. Se acabó tuturu, se acabó tuturu, se acabó tuturu, se acabó. Muy bien, aplausos para todos los niños que nos han acompañado en el segmento de la danza esta mañana, ¿verdad, maestra María? Sí, estaba muy divertido, ¿verdad, niños? Ah, sí les gustó a varios. Sí, muy bien, espero que les haya gustado esta danza y que todos los sábados ustedes también bailen y ensayen junto a los maestros de la danza, ¿sí? Cada sábado los maestros con todo su corazón están preparando la danza para todos ustedes, ¿sí? Sí, niños, espero que se hayan divertido y nos vemos a la próxima. Sí, niños, muchas gracias. Nos vemos. Muy bien, niños, ¿les gustó la danza? Sí, aplausos para los maestros. Espero que también ustedes puedan practicar en su casa y puedan mover muy grandes sus manos, sus pies, su cabeza, porque de esa manera nosotros aprendemos cada sábado por parte de los maestros. Ahora, niños, vino la parte más importante. Es la mímica. Vamos a presentar a las maestras que nos van a enseñar la mímica para que nosotros podamos alabar con nuestro cuerpo a ver, ¿a quién vamos a alabar, niños? A Dios. Vamos a alabar a Dios por medio de nuestro cuerpo y vamos a invitar a las maestras para que nos puedan enseñar la mímica. Adelante. Atentos para oír los pasos del Señor. Él nos hizo la promesa que pronto vendrá. Solamente por todos los que no tienen pecado, llevados seré ese día y con él viviré. Atentos para oír los pasos del Señor, le siguiendo a Jesús esperando estoy. Seré llevado al cielo eterno y hermoso, llevado seré ese día y con él viviré. Hola, niños. Bienvenidos al tiempo de la mímica. Ahora vamos a aprender todos juntos la alabanza al Señor. Y esta alabanza lleva por título Los Pasos del Señor. Sí, vamos a ver juntos y aprenderemos. Por eso necesitamos que se pongan de pie. Vamos a ponernos todos juntos de pie y a prepararnos para el tiempo de la mímica. Muy bien, empezamos con el primer paso. Atentos para oír los pasos del Señor.
2 veces Señor. Y continuamos. Él nos hizo la promesa de que pronto vendrá. Solamente por todos los que no tienen pecado. Y continuamos con el siguiente paso. Llevado seré ese día. Tomamos de la mano y con él volveré. Sí, muy bien, niños. Vamos a repetir una vez más la primera parte. Y dice así: atentos para oír los pasos del Señor. Él nos hizo la promesa de que pronto vendrá. Solamente los que no tienen pecado, ¿sí? Y última parte, llevado seré ese día. Tomamos de la mano a nuestro compañero y con él volveré. Sí, ahora vamos a aprender la segunda parte. Continuamos, dice así: atentos para oír los pasos del Señor. Recibiendo a Jesús, esperando estoy. Luego, seré llevado al cielo eterno y hermoso. Y por último, llevado seré ese día. Y tomamos la mano del compañero y con él viviré. Vamos a hacer una vez más la segunda parte. Dice así: atentos para oír los pasos del Señor. Recibiendo a Jesús, esperando estoy. Seré llevado al cielo eterno y hermoso. Llevado seré ese día. Tomamos la mano del compañero y con él viviré. Muy bien, vemos que han prestado mucha atención a la mímica de hoy, así que vamos a hacerlo todos juntos, ¿sí? Entonces, vamos a pedir que nos pongan la música y vamos a poner en práctica lo aprendido. Atentos para oír los pasos del Señor. Él nos hizo la promesa que pronto vendrá. Solamente por todos los que no tienen pecado. Llevado seré ese día y con él viviré. Atentos para oír los pasos del Señor. Recibiendo a Jesús, esperando estoy. Seré llevado al cielo, eterno y hermoso. Llevado seré ese día y con él viviré. Muy bien, niños, fuertes aplausos para las maestras que nos enseñaron la mímica. Bien, ¿aprendieron bien, niños? Sí, ¿verdad? Tenemos que gritar muy fuerte y tenemos que mover nuestro cuerpo y siempre cantando muy fuerte porque nosotros de esa manera podemos alabar a Dios. Ahora, niños, tengo una sorpresa para ustedes.
Los maestros en esta ocasión nos traen un teatro. Nos están trayendo un teatro, niños, en el que ustedes tienen que estar muy, pero muy atentos para poder entender la historia. ¿Está bien, niños? Sí, entonces abran muy bien sus oídos, abran sus ojos, porque vamos a presentar el teatro por parte de los maestros. Adelante. Érase una vez un león que dormía plácidamente cuando un pequeño ratoncito se le subió encima y comenzó a jugar con su rabo. El león, al notar algo que le hacía cosquillas, se despertó sobresaltado y cogió al ratón con sus garras, con intención de darle bocado. Antes de ser devorado por el león, el ratón suplicó por su vida. Señor león, usted que es el rey de la selva y es respetado por todos los animales del bosque, por favor, ten piedad de este pequeño ratón y no me coma. Yo no podré llenarle la barriga. ¿Sabe, señor león? Le prometo que no volveré a molestarle y si algún día necesita mi ayuda, le serviré con mucho gusto, pues quedaré en deuda con usted. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tú ayudarme a mí? ¡Ja, ja, 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 ja! Pero tú eres muy pequeño. No sé cómo podría ayudarme a mí. Alguien tan pequeño. Pero me has hecho reír mucho. ¡Ja, ja! Así que te perdonaré y te dejaré que vivas. Años más tarde, el león había caído en una trampa que ha sido preparada por los cazadores. El león estaba atrapado en una red. Entonces el león, lleno de ira, rugía sin parar. Por casualidad, el pequeño ratón caminaba por esa zona. El ratón escuchó los rugidos de pena y socorro. Al ver al león, el ratón había recordado que le había perdonado la vida y decidió ayudarle. Entonces, el ratón fue rompiendo todas las sogas con sus pequeños dientes y lo liberó de la trampa. El león se salvó de los cazadores y agradeció grandemente. Ambos se hicieron grandes amigos y vivieron felices. Aplausos para los maestros que nos presentaron el teatro. ¿Estuvieron atentos, niños? ¿Sí? ¿Conocieron la historia? Estaba muy interesante, ¿verdad? Ahora, niños, yo antes les había dicho que ustedes tienen que preparar su Biblia y su cuaderno de apuntes porque vino la parte más importante de todo el programa. Esto es la prédica. Nosotros, por medio de la prédica, podemos conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. Entonces vamos a presentar a la maestra que nos va a compartir un poco más para poder conocer el corazón de Dios. ¡Aplausos, niños! Hola, niños. Ahora nos toca tiempo de la prédica. Vamos a ver la historia de David y Goliat. Niños, ¿qué les parece? ¿Ustedes ya escucharon historia de David y Goliat? Vamos a contar poquito, vamos a conocer poco más quién era David y quién era Goliat. ¿Sí, niños? Entonces,
David era un niño como cada uno de ustedes, ¿sí? Era chiquitito, ¿cierto? Él también no podía hacer muchas cosas. Pero Goliat, como era un hombre gigante, súper gigante, ¿sí? Entonces había guerra entre los israelitas con los filisteos. Y cuando había guerra, todos los filisteos, ¿cómo salían? Muchísimas personas, ¿cierto? Soldados venían, oh, así. Y ellos tenían un general que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Goliat, ¿cierto? Goliat. Entonces, viendo israelitas a Goliat, cómo caminaba grandote con su fuerza, así, ¿cierto? Entonces, los israelitas tenían miedo, así, ¡ay, no! Nos va a matar, así, de miedo, como los niños, ¿cierto? Cuando ven un bicho, ¿cómo se asustan? ¡Ay! Así, ¿cierto? Lo mismo, como israelitas querían escaparse, querían esconderse. ¿Y qué pasó? Había un niño, ¿cómo se llamaba? David. David era súper valiente. Aunque él era chiquitito, era más pequeño de todos de Israel, pero él era valiente. ¿Por qué? Entonces él dijo, no se preocupen así, no se preocupen, decía a Saúl, yo voy a pelear con Goliat, así, yo le voy a matar, así. Él tenía toda la fuerza. ¿Cómo es que él no tenía miedo como sus compañeros? ¿Ustedes saben? ¿Cómo él no tenía miedo? Porque sus compañeros, sus amigos, no, escaparemos así, porque los filisteos eran muchísimos, ¿cierto? Y su general era más grandote, que daba miedo, era Goliat, por eso. Pero era muy valiente, David estaba frente a ellos. Entonces David dijo a Saúl, yo le voy a matar así. Él tenía tanta fuerza en su corazón, de verdad, no tenía ni un poquito de miedo. Entonces, vamos a ver por qué es que él no tenía miedo, por qué no era como uno de sus compañeros y también se escapaba así. Él era pastor de ovejas, entonces, ven, ¿cierto? Como él feliz con sus ovejas, así pasteando, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaba? Mientras pasteaba sus ovejas, ¿quién venía? Venía el león. ¡Oh! Así, ¿cierto? Ahora voy a comer sus ovejas, así, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía David? David tenía que pelear, porque si no iba a pelear con león, iba a perder sus ovejas. Un día uno, otro día otra oveja, así iba a perder todas sus ovejas. Por eso, él sí o sí tenía que pelear y ganar y matar al león para salvar a sus ovejas. Y otro día, ¿quién venía? Mataba un león un día. Luego, el siguiente día, ¿quién venía? Venía un oso. Entonces, lo mismo. Él tenía que pelear el siguiente día. Nuevamente tenía que matarlo para rescatar a sus ovejas. Porque si no iba a pelear, él uno por uno iba a perder a sus ovejas y a su casa iba a volver llorando, no tengo oveja, así otro día también, otra oveja no tengo. Entonces su padre, ¿qué iba a hacer? Le iba a castigar, ¿cierto? ¿Por qué no cuidaste bien a las ovejas? Así, ¿dónde están todos? ¿Dónde están las crías? Así, ¿cierto? Todo eso. Por eso, él sí o sí tenía que pelear día tras día, cada rato, cada que venía león, osos, cualquiera que venía para robar sus ovejas, él sí o sí tenía que pelear. Por eso, entonces, él así podía vencer. Ahora, entonces, como llegó este tiempo de batalla, de guerra, él se acordó ese tiempo. Sí, yo me acuerdo. Cuando estaba pasteando mis ovejas, ¿quién vino? Vino un león. Entonces, él, aunque era chiquitito, pero él tenía la fuerza, tenía confianza en su corazón. ¿En quién tenía confianza? En Dios. Dios, aunque él era chiquitito, pero en su corazón estaba Dios, vivía Jesucristo. Entonces, con esa fuerza, él podía vencer la fuerza del león, fuerza del oso, las garras que le mostraban, así, ¿cierto? Entonces, todo ese miedo, él podía vencer con la fuerza, con la confianza que Dios sí o sí le iba a ayudar.
sí o sí iba a vencer. Entonces él con esa confianza podía luchar él. Entonces, niños, nosotros podemos ver, ¿no? Aunque nosotros somos chiquititos, ¿cierto? Muchas veces ni sabemos cómo hacer la tarea. Muchas veces tenemos miedo, ¿cierto? Con el agua fría, a cualquier cosa tenemos mucho miedo así. Pero nosotros, ¿a quién tenemos en nuestro corazón? ¿Quién está en nuestro corazón? Vive Dios, ¿cierto? Ese Dios que está en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, ese Dios no es un Dios flojo, así como que, ay, me voy a dormir, así. Ay, hoy no quiero salir a estudiar, hoy no quiero ir así, hoy no voy a comer así. Ese Dios que tenemos no es un Dios flojo, no es un Dios vago. Ese Dios que tenemos, Él cada momento quiere trabajar con nosotros, cada momento nos quiere ayudar. Nosotros, como ustedes escucharon la historia, cómo venía un oso a quitar su oveja, ¿cierto? Lo mismo viene de nuestros pensamientos, cada momento, cada día. Muchas veces, ¿qué les dice a ustedes su pensamiento, niños? Le dice, ¿no? A ver, no vayas a culto de niños, ¿cierto? ¿Le dice o no le dice? Sí, le dice, hoy estás cansado, dormite hasta más tarde, ¿cierto? Hoy está calientito en la cama, ¿sí o no? A cada uno, así nos habla nuestro pensamiento. Esos pensamientos son como un león, como el oso. Cada rato viene a atacarnos, viene a vencernos, ¿sí o no? Para que tengamos miedo. Muchas veces, ¿qué nos dice el pensamiento? No escuchas a la tía, ¿sí o no? Eso también es como un oso. Muchas veces, sí, no voy a escuchar, así, ¿no? Dice, vení, pero ¿qué dice? No quiero comer, dice, no quiero comer, no quiero comida, no quiero comer, ¿sí o no? Entonces, cada pensamiento que llega a nosotros es como un león, como un oso. Pero David, ¿qué hacía? ¿Se dejó vencer? El león, el oso, ¿le venció a David? En ningún momento, cada uno de ellos nunca podía vencer. Nunca podía vencer. Siempre David luchaba, peleaba. ¿Por qué? Él tenía confianza en su corazón. Dios me va a ayudar. El Dios que tengo, ese Dios va a luchar. Ese Dios va a vencer. Por eso, con esa confianza, con esa fuerza, también David podía como enfrentarse con Goliat. ¿Cierto? Aunque Goliat era grande con su espada, David chiquitito, ¿cierto? Flaquito, pero no tenía miedo. Ese Dios que ayudó a vencer, a matar un león, al oso, ese Dios también iba a ayudar, porque Goliat era como un león, ¿cierto? Como un oso. ¿Sí o no? Era así, para él veía así, yo gané al oso, yo gané al león, también voy a matar a este filisteo. ¿Quién era? Goliat, ¿cierto? Con esa confianza, él podía ir frente a él, no como sus compañeros, ¡ay, me voy ahora! Así, ¿cierto? No se escapaba. Él con esa confianza que tenía en su corazón, que Dios estaba, ese Dios iba a ayudar, por eso él podía ir. ¿Qué pasó? ¿Goliat mató a David? No, ¿cierto? No le venció. David venció a Goliat. ¿Cómo le mató? Con su onda, ¿cierto? ¡Pam! ¿Qué hizo? ¿Cómo Dios de verdad guiaba esa parte? ¡Pam! Para matar, ¿cierto? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con Goliat? Murió. Aunque de verdad parece, no es fácil, ¿no? Nosotros, ni yo no puedo tirar en su cabeza, ¿no? No puedo hacer llegar, pero David todo eso, él podía hacer con toda confianza, teniendo a Dios en su corazón. Recordando, ese Dios que yo tengo, sí o sí me va a ayudar. Ese Dios está conmigo, así. Ese Dios quiere trabajar conmigo. Ese Dios me quiere ayudar a mí. Así, entonces nosotros también, niños, tenemos que vivir con esa confianza. Dios que tiene cada uno de ustedes, sí o sí va a ayudar. Sí o sí va a ayudar cuando les llega flojera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tienen que acordarse, niños? ¿Quién está en mi Dios? Ese Dios va a quitar la flojera. Cuando ustedes estén enojados, ¿qué tienen que acordarse? Su enojo es como un león, como Goliat. ¿Qué tienen que hacer? Recordar, Dios está en mí, entonces ese Dios me va a ayudar. Entonces así nosotros cada día podemos vivir felices. Ese Dios que está en nosotros, que mora en nosotros, quiere que vivamos felices, ¿sí o no?
ese Dios nos quiere dar su amor, nos quiere dar felicidad. Quiere que vivamos felices todos los niños. Sí, aunque ustedes no pueden llegar temprano, su mamá muchas veces no quiere ayudar, ustedes recuerden ese Dios. Dios, yo quiero ir al culto de niños. Cuando estén aburridos, no quieren escuchar mímica, ¿cierto? No quieren moverse. Pero eso también, la flojera que les llega, también es como un león, como un oso, como Goliat. Lo mismo, tiene que acordarse, Dios está conmigo, ese Dios me va a ayudar. Entonces, ese Dios sí o sí va a trabajar. Ese Dios quiere trabajar en cada corazón de los niños, ¿sí? Aunque algunos niños son obedientes, algunos no, eso no hay problema. En cada uno de ustedes niños, en cada uno de nosotros, Dios quiere trabajar. Hoy también, ¿sí, niños? Vamos a ver qué dice vamos a ver la Biblia, dice en Romanos 8, capítulo 8, versículo 32. ¿Qué dice? Ahí Dios nos está prometiendo, ¿sí? Dios está hablando a cada uno de los niños. Dice, yo voy a leer, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dios dice, ¿cierto? Que va a dar sí o sí a su Hijo, dice, Jesucristo nos entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ustedes saben, ¿cierto, niños? Jesucristo murió en la cruz, así, ¿cierto? Murió derramando su sangre. Él todo quiere hacer para nosotros. Con su sangre, ¿qué nos hizo? Limpió nuestros pecados. No solo limpió, dice acá en el versículo, ¿qué más dice? ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Dice. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Todo Dios nos quiere dar. Niños, ¿ustedes qué desean en su corazón? ¿Quieren Biblia? Los que no tienen Biblia, ¿quieren tener Biblia? Eso también Dios quiere darnos. ¿Qué más anhelan en su corazón? ¿Quieren que su papá, su mamá, sus hermanos vivan felices? Eso también Dios va a dar. Todo nos va a dar, dice niños. Ustedes vivan. Ese Dios que está en cada uno de ustedes perdonó nuestros pecados. Ahora también nos quiere dar todas las cosas. Todas las cosas. Cada uno de ustedes tiene a Jesucristo en su corazón. Tiene a Dios en su corazón. Creamos. Confiando en ese Dios, ese Jesucristo que está en nosotros, tenemos que vivir felices, niños. ¿Sí? ¿Está bien? No tienen que estar tristes, ¿sí? Todos felices, muy felices tenemos que vivir. ¿Sí? Los que han llegado acá al culto también van a regresar felices a sus casas y van a compartir con sus padres. Papá, Dios nos quiere ayudar así. Mamá, Dios nos quiere ayudar. Quiere que seamos felices, sanitos, sin enfermedad, ¿sí o no? Así ustedes tienen que compartir con su familia, con sus padres. ¿Sí, niños? ¿Está bien? Hoy vamos a compartir hasta aquí. ¿Sí? Gracias. Bien, niños. Ahora para terminar, vamos a orar. ¿Sí? No nos tenemos que olvidar. Dios, todas las oraciones que ustedes hacen, sí o sí va a escuchar. ¿Sí? Sí o sí, ustedes hablen con Dios, cuenten todo su problema. Si tienen problema en su corazón, no pueden ir a sus padres, a Dios tenemos que contarles. ¿Sí? Ahora también vamos a orar. Todos agachen sus cabecitas, vamos a orar. Señor, en esta hora le agradecemos por permitirnos llegar para el culto de niños. Cada uno de los niños, niñas que están presentes, que están escuchando, también la palabra pueda llegar a sus corazones, llegando también pueda trabajar. También los niños que no pudieron llegar, sus padres por cualquier dificultad no pudieron traer, usted mismo Dios pueda ayudar para el siguiente sábado poder llegar. Así Dios, cada culto que usted permite, también usted permita la felicidad en cada corazón de los niños, no solamente en ellos, también en su familia, en su hogar. Regresando ellos también puedan regresar con un corazón fuerte, con un corazón libre, así teniendo Jesucristo, ellos también con esa felicidad puedan avanzar. Cada niño tiene su situación, pero Jesucristo llegando, Dios guiando sus vidas también pueda llevarles un camino para felicidad, así Dios.
Le agradecemos por este tiempo que nos permitió compartir su palabra. Permita creer, Dios, a los hermanos, a los niños, a cada uno de los niños, niñas, así. Todo esto queremos agradecer, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, niños. ¿Qué les pareció la prédica? ¿Aprendieron mucho? Sí, hablaron de David. ¿Ustedes saben cómo fue David? Aunque él era un niño muy pequeño, pero tuvo el corazón que Dios le pudo permitir para poder luchar. ¿Entienden, niños? Sí, ustedes tienen que estar muy atentos a la prédica porque ahora viene algo muy relacionado con la prédica. En ese tiempo que estuvimos con los niños aquí presentes y los niños que nos están viendo en su casa, todos los sábados tenemos el segmento de Adivina Adivinador. Ustedes tienen que estar atentos a las preguntas que va a decir la maestra para que ustedes puedan responder muy bien. Entonces vamos a presentar a la maestra que nos trae el segmento de Adivina Adivinador. ¡Aplausos, niños! Hola, niños, ¿cómo están en esta mañana? Yo estoy muy contenta porque ahora llegó el tiempo de la adivinanza. Adivina, adivinador. Para eso hemos preparado unas adivinanzas muy divertidas y también que son parte de la prédica que el día de hoy todos hemos escuchado y hemos recibido la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Qué tema era, niños? Yo sé que ustedes saben, por eso ahora sí, muy atentos todos en casita para ser los primeros en tener la respuesta. Así que vamos con la primera pregunta. Vamos a leer, dice: tiene patas y bigotes, para cazar se da maña. Araña y no es araña. ¿Quién es? Ajá, vamos con la respuesta. Gato. Yo sé que muchos se confundieron, pero la respuesta correcta es el gato, porque el gato araña, ¿sí? Muy bien, niños. Ahora vamos con la siguiente adivinanza. Vamos a leer juntos. Cuando las cosas difíciles llegan a nuestra vida, pensamos, ¿Jesús me ayudará o no? Cuando piensas así, ¿quién pone tus pensamientos en eso? Esta pregunta, niños, es de la prédica de hoy. Vamos a darles tiempo. ¿Quién es? ¿Quién pone? Niños, ¿quién pone tus pensamientos en eso? Cuando nosotros empezamos a dudar, ¿Jesús me ayudará o no me ayudará? ¿Ya? Vamos con la respuesta. Satanás. Esa es la respuesta, niños. No olviden que la prédica de hoy, así como David, él también, si en su corazón entraba la duda, ¿quién pone esa duda? Satanás. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Los filisteos, ahí va también de la prédica, niños. Los filisteos tenían un gran general, muy fuerte y enorme. ¿Quién fue? Vamos, vamos, yo sé que ustedes tienen la respuesta. Vamos con la respuesta. Muy bien, niños. Goliat. Ajá, yo sabía que ustedes lo sabían. Esa fue la prédica de hoy. Ahora sí, vamos con la penúltima. ¿Quién derrotó al león, al oso y a ese gigante Goliat? Muy bien, tienen la respuesta. Adelante. David. Sí, él fue quien se enfrentó con esos leones rugientes, ¿no? Y también con esos osos tan gigantes y con el principal, ¿no? ¿Quién era? Goliat. Vamos con la última pregunta, niños. Yo sé que se están divirtiendo. Ahora sí. Vamos a leer juntos. 2, 3.
Finalmente, David se convirtió en un rey o en un príncipe. ¿Lo tienen? Muy bien, esa es la respuesta. Vamos con la respuesta. Se convirtió en un rey. Muy bien. Bueno, niños, espero que les haya gustado todas las adivinanzas, que estaban divertidas y también nos recordaban la prédica. No olvidemos el mensaje de hoy. ¿Cuál fue? Acerca de David y Goliat. David en ningún momento dudó, ¿cierto? Por eso, niños, hasta aquí con las adivinanzas y nos vemos. ¡Wow! Muy bien, niños. ¿Qué les pareció las adivinanzas? ¿Estaban fáciles o difíciles? ¿Cómo les pareció a ustedes, niños? Por eso ustedes tienen que estar muy atentos a la prédica, a las historias que nos cuentan las maestras para que nosotros podamos responder muy bien a la maestra. Ahora, niños, vamos a viajar a un lugar muy, pero muy maravilloso. Esto es Descubriendo el Mundo del Corazón. Vamos a presentar a la maestra en la que nos va a compartir para poder conocer más el mundo del corazón. Ustedes tienen que estar atentos, niños, para poder saber qué nos trae en este viaje. ¡Vamos a viajar todos, niños! Hola, niños, bienvenidos al mundo del corazón. Antes de iniciar vamos a ver un hermoso video. ¿Qué les pareció el video, niños? ¿Les gustó? Sí, a mí me gustó mucho. ¿Ustedes vieron cómo la cigüeña estaba en muchos problemas? Cada vez la cigüeña tenía una dificultad. Volvía, había dificultad. Pero la cigüeña estaba conectada con el corazón de la nube. La cigüeña era usada preciosamente como un instrumento para llevar a sus bebés, ¿no? El bebé cocodrilo llevaba a su mamá. También llevaba un bebé tiburón, llevaba a su mamá. Daba felicidad, ¿no?, a las mamás. También él estaba cansado, ¿no?, cada vez llevar, porque cada vez estaría lastimado de llevar a los bebés, ¿no? Entonces, él quería irse muchas veces de esas dificultades, pero su corazón estaba muy unido con la nube. Entonces él se quedó. Y quiero mostrarles, ¿no? Nosotros igual como niños tenemos problemas, ¿no? Nuestros problemas son, quiero ser el mejor alumno, quiero que mi mamá no llore, quiero que mi papá no me riña. Queremos que todo esté bien en nuestra vida, ¿no? Pero así como la cigüeña, en nuestro corazón también pueda conectarse, ¿no?, con Dios. Si nosotros conectamos nuestro corazón con Dios, nada es problema. Todos los problemas Dios quiere resolver. Como podíamos ver, ¿no?, en la prédica, el rey David también, ¿no?, tuvo problemas, tuvo dificultades, ¿no? Él peleó con un oso, peleó con un león, también peleó con un filisteo. Nosotros también, ¿no?, podemos superar esas dificultades con Dios. Dios es un Dios que no es un vago, sino es un Dios que trabaja grandemente en nosotros. Cada día Él quiere ayudar a nuestra vida. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Encomendar nuestros problemas a Dios. Como el rey David, ¿no?, fue usado como grande instrumento de Dios. Al principio él era pequeño y débil, pero Dios muy pronto le convirtió en un rey. También Dios, con los problemas y dificultades, Él quiere formar nuestro corazón, que tengamos un corazón fuerte. Por eso les invito, ¿no?, a que ustedes cada día puedan entregar sus problemas a Él. Como esa cigüeña, no se escapen de la dificultad, si nos puedan unir el corazón con Dios y nada va a ser problema. Eso les quiero compartir. Muchas gracias. Niños, ¿cómo les pareció el mundo del corazón? ¿Bien?
Sí, nosotros cada sábado descubrimos qué es lo que tiene nuestro corazón por medio de estas historias y por medio de las maestras que nos enseñan cada sábado. Niños, ya estamos llegando a la parte final del programa, pero si a ustedes les está gustando hasta el momento el programa, nos pueden visitar donde estamos ubicados en la zona Pura Pura, Avenida Vázquez, calle David Garzón, número 4. Entonces ustedes vengan todos los días sábados desde las 10 de la mañana, en la que todos nosotros vamos a compartir con todos ustedes, ¿sí, niños? Pero para despedirnos vamos a presentar a las maestras otra vez con la mímica. ¿Ustedes recuerdan la mímica, niños? Sí, entonces para eso ustedes pónganse todos de pie, porque vamos a hacer por última vez la mímica. Sí, niños, vamos a presentar a las maestras con fuertes aplausos. Hicieron muy bien la mímica. Pero bueno, ya llegamos a la parte final del programa. Entonces, vamos a vernos al próximo sábado, en la que ustedes tienen que venir. Todos vengan a visitarnos a partir de las 10 de la mañana. ¿Está bien, niños? Nos vemos a la próxima.